Clara sostuvo los baldes con las dos manos y no levantó la vista. El barro le llegaba a los tobillos, el frío le quemaba los dedos, y él estaba ahí, parado a pocos metros mirándola como si el tiempo no hubiera pasado, como si los años no hubieran destruido todo lo que alguna vez construyeron juntos. Aurelio no dijo nada al principio, solo la observó trabajar en silencio, con esa expresión que Clara conocía demasiado bien, una mezcla de orgullo herido y algo más profundo, algo que él jamás supo nombrar en voz alta. Ella siguió caminando. Los baldes pesaban, el agua fría salpicaba sus manos, y por dentro, algo que creía muerto empezó a moverse de nuevo. Pero eso vendría después. Primero hay que entender cómo llegaron hasta ahí, cómo dos personas que se amaron con tanta fuerza terminaron siendo extraños en el mismo pedazo de tierra. La historia no empieza con el frío de esa mañana. Empieza mucho antes. Empieza con una promesa hecha bajo un cielo despejado y con el lento proceso de ver cómo esa promesa se va rompiendo, pedazo por pedazo, sin que nadie lo planee. Clara Medina nació en una familia de trabajadores rurales en el sur. Su padre tenía una pequeña parcela de tierra que nunca dio suficiente. Pero él la trabajaba igual, todos los días, con una constancia que Clara admiró desde pequeña. Aprendió que la tierra no regala nada, que todo lo que crece necesita sudor, tiempo y paciencia. Eso lo llevó grabado en el cuerpo desde que aprendió a caminar entre los surcos. A los 19 años conoció a Aurelio Montero en una feria de ganado. Él tenía 28. Era hijo de un ranchero conocido en la región, alto de mirada directa y manos grandes. No era un hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba lo hacía con seguridad, con un peso en la voz que generaba confianza. Clara lo vio discutir el precio de unos novillos con un vendedor mayor y no ceder ni un centavo. Pensó que era un hombre que sabía lo que quería, que no se dejaría vencer fácilmente. En eso no se equivocó. Se casaron 2 años después. La boda fue sencilla. Una misa en el pueblo. Un almuerzo en el patio de la casa de los padres de él. No hubo lujos, pero hubo alegría genuina. Clara recuerda esa tarde con una nitidez que a veces duele. El vestido prestado de su prima. Las flores silvestres que ella misma cortó al amanecer. La cara de Aurelio cuando ella entró al patio del brazo de su padre. Él no lloraba, pero algo en su expresión cambió. Se le suavizó, como si por un momento hubiera bajado la guardia completamente. Eso fue lo primero que ella amó en él. Esa capacidad de mostrarse real, aunque solo fuera por unos segundos. Los primeros años fueron duros pero buenos. Trabajaron juntos para ampliar la granja que Aurelio había heredado de su padre. Levantaron corrales nuevos, compraron más cabezas de ganado. Clara asumió la administración de la casa y de las cuentas con una dedicación que sorprendió a todos. Aurelio era el que movía la tierra. Ella era la que ordenaba el mundo alrededor de esa tierra. Se complementaban, o al menos eso parecía desde afuera. Por dentro, las cosas eran más complicadas. Aurelio era un hombre formado en el silencio. Su padre le enseñó que los hombres resuelven los problemas solos, que pedir ayuda es debilidad, que mostrar dolor es vergüenza. Esa forma de ser, que en los primeros años Clara interpretó como fortaleza, con el tiempo empezó a construir muros. Cuando las deudas llegaron, Aurelio no habló. Cuando perdieron parte del ganado en una sequía, Aurelio no habló. Cuando empezaron los conflictos con un vecino por los límites de la propiedad, Aurelio tampoco habló. Se encerraba en sí mismo. Pasaba días enteros sin decir nada importante. Y Clara, que necesitaba saber qué estaba pasando, que necesitaba sentir que eran un equipo, comenzó a sentirse sola en el medio de su propio matrimonio. No fue una ruptura rápida, fue lenta, como la erosión de una roca bajo el agua. Año tras año, sin que ninguno de los dos lo dijera abiertamente, fueron alejándose. Las discusiones que tuvieron no fueron explosivas, fueron frías, calculadas. Palabras dichas en voz baja que dolían más que los gritos. Clara le reclamaba que no la incluyera en las decisiones. Aurelio le respondía que él sabía lo que hacía, que la granja era su responsabilidad, que ella no tenía que cargar con esos problemas. Pero Clara no quería que la protegieran, quería que la escucharan. Esa diferencia nunca la entendió Aurelio, al menos no a tiempo. Tuvieron una hija, Valentina, que creció viendo a sus padres vivir en paralelo. Dos personas que compartían techo, comida y trabajo, pero no el alma.
Valentina aprendió a leer el silencio de su padre y la paciencia agotada de su madre con una precisión que ningún niño debería tener que desarrollar. Cuando Clara tomó la decisión de irse, Valentina tenía 12 años. No fue una decisión tomada en un momento de rabia, fue el resultado de años de conversaciones inconclusas, de noches mirando el techo, con la certeza de que algo fundamental se había perdido sin posibilidad de recuperarse. Le dijo a Aurelio en la cocina, una mañana de invierno, con la misma calma con la que él hablaba siempre, que ya no podía seguir, que se iba. Aurelio no respondió de inmediato. Se quedó mirando el café en su taza y después dijo algo que Clara nunca olvidó. Algo que en ese momento sonó como orgullo, pero que años después, de pie en el barro de esa mañana fría, empezaría a entender de otra manera. Pero lo que dijo Aurelio esa mañana en la cocina cambiaría el curso de todo lo que vino después. Aurelio dijo, sin levantar la vista de la taza, «Si te vas, no vuelvas». Lo dijo despacio, sin rabia visible, sin lágrimas, con esa voz plana que usaba cuando tomaba decisiones que no pensaba revisar. Clara lo miró por un momento largo. Esperó que agregara algo más, que dijera que lo sentía, que dijera que la necesitaba, que dijera cualquier cosa que demostrara que lo que estaban rompiendo le importaba tanto como le importaba a ella. Pero Aurelio no agregó nada, volvió a mirar el café, y Clara entendió que esas 5 palabras eran todo lo que él estaba dispuesto a dar. Tomó su abrigo del respaldo de la silla. Llamó a Valentina, que estaba en su cuarto con la puerta entreabierta, seguramente escuchando todo sin querer. Salieron las dos juntas bajo el cielo gris de esa mañana de invierno. Clara no miró atrás, no porque no quisiera, sino porque sabía que si lo hacía, algo en ella cedería, y no podía permitirse ceder en ese momento. Necesitaba seguir caminando, aunque los pies le pesaran como piedras. Se instalaron en casa de la hermana de Clara, en el pueblo. Lucía, su hermana, era viuda y vivía sola en una casa pequeña pero ordenada. La recibió sin preguntas innecesarias, con una taza de té caliente y una mirada que decía todo lo que las palabras no podían. Valentina se adaptó con esa capacidad extraña que tienen los niños de sobrevivir lo que los adultos creen insoportable. Empezó en una escuela nueva, hizo amigas nuevas. Aprendió a no hablar de su padre a menos que alguien preguntara. Y cuando preguntaban, decía simplemente que vivía en la granja, sin detalles, sin rencor aparente. Solo los hechos, secos y ordenados, como su madre le había enseñado sin proponérselo. Clara encontró trabajo en la administración de una cooperativa agrícola del pueblo. No era un trabajo glamoroso, pero era digno. Usaba exactamente las habilidades que había desarrollado durante años, manejando las cuentas de la granja, números, registros, organización, previsión. Todo eso lo sabía hacer bien, mejor que bien. Lo sabía hacer con una eficiencia que sus jefes notaron rápido. En menos de un año la ascendieron a encargada de contabilidad. Ganaba lo suficiente para pagar la mitad de los gastos de la casa de Lucía y para darle a Valentina una vida estable, aunque modesta. Por fuera la vida de Clara funcionaba. Tenía rutina, tenía propósito, tenía una hija que la necesitaba y una hermana que la quería. Pero por dentro cargaba algo que no sabía bien cómo nombrar. No era exactamente tristeza, tampoco era arrepentimiento. Era más parecido a una pregunta sin respuesta que aparecía en los momentos más inesperados. En el medio de una reunión de trabajo, mientras preparaba la cena, justo antes de dormirse, la pregunta era siempre la misma. Podría haber sido diferente. Aurelio, mientras tanto, se quedó en la granja, solo. Sus peones seguían trabajando. El ganado seguía creciendo. La tierra seguía dando. Pero la casa estaba vacía de una manera que el trabajo no podía llenar. Sus vecinos notaron que se había vuelto más cerrado que antes, que ya no iba a las ferias, que ya no aceptaba invitaciones a los almuerzos del domingo que organizaban las familias de la zona. Se había convertido en ese tipo de hombre que todos respetan desde lejos, pero que nadie se atreve a conocer de cerca. Don Aurelio, le empezaron a decir, con un tono que mezclaba admiración y distancia. Valentina lo visitaba cada 2 semanas, los sábados. Clara la dejaba en el camino de entrada y se alejaba sin bajar del coche. Aurelio la esperaba en el porche. Nunca salía al camino, nunca hacía un gesto
que pudiera interpretarse como un intento de acercamiento. Recibía a su hija con esa formalidad contenida que era su única forma de mostrar afecto. Le preparaba el desayuno, la llevaba a ver el ganado, le contaba cosas de la granja con la misma seriedad con la que le hablaría a un adulto. Y Valentina escuchaba con atención genuina, porque en el fondo adoraba a ese hombre difícil, que era su padre, aunque no supiera bien cómo quererlo sin hacerse daño. Los años pasaron con esa monotonía engañosa que tiene la vida rural. Las estaciones se repiten, los trabajos se repiten, los días se parecen entre sí, hasta que de pronto algo cambia y uno se da cuenta de que el tiempo avanzó mucho más de lo que parecía. Valentina cumplió 15 años, después 18. Se fue a estudiar administración agropecuaria a la ciudad capital. Eligió esa carrera con una determinación que sorprendió a Clara y que, si hubiera sido honesta consigo misma, también la enterneció. Que era la carrera perfecta para alguien que quería entender los dos mundos que la habían formado, la tierra de su padre y los números de su madre. Clara cumplió 43 años en un martes sin ceremonia. Lucía le preparó una torta. Comieron las dos solas en la cocina. Fue una noche tranquila y buena, pero Clara se fue a dormir pensando en la granja, en el olor a tierra mojada después de la lluvia, en los amaneceres desde la ventana de la cocina, cuando el cielo se ponía naranja sobre las montañas. Pensó en esas cosas y se preguntó si extrañar un lugar y extrañar a una persona eran realmente cosas distintas. Fue Valentina quien, sin proponérselo, puso en movimiento todo lo que vino después. Llamó a Clara un domingo por la noche con la voz tensa. Dijo que había hablado con su padre, que la granja tenía problemas serios, deudas acumuladas que Aurelio había manejado mal en los últimos 2 años, un crédito vencido que el banco estaba por ejecutar, y que él, naturalmente, no le había dicho nada a nadie hasta que la situación ya no tenía salida fácil. Clara escuchó en silencio. Sintió algo conocido apretarle el pecho, esa mezcla de frustración y pena que solo Aurelio sabía provocarle. Después preguntó cuánto era la deuda. Valentina le dio la cifra. Clara cerró los ojos, calculó rápido, como siempre hacía, y supo, antes de que terminara esa llamada, que iba a hacer algo que meses antes habría jurado que nunca haría. Pero lo que Clara no sabía todavía era que volver a esa granja le costaría mucho más que dinero. Clara llegó a la granja un miércoles por la mañana. Había salido del pueblo antes del amanecer para evitar llegar cuando los peones ya estuvieran trabajando y tuviera que saludar a todo el mundo. Quería llegar tranquila, sin audiencia, sin tener que explicar nada a nadie que no fuera Aurelio. El camino de entrada a la propiedad estaba peor que lo que recordaba. Los bordes crecidos, el pasto invadiendo la huella, algunos postes del cerco inclinados, pequeñas señales de descuido que Aurelio en otros tiempos jamás habría tolerado. Eso le dijo más sobre el estado real de la situación que cualquier número que Valentina le hubiera dado por teléfono. Estacionó el coche cerca de la casa principal y bajó despacio. El frío de la mañana le golpeó la cara. Olió el pasto húmedo, el barro, el humo de leña que salía de la chimenea. Ese olor era exactamente igual a como lo recordaba, como si el tiempo no hubiera pasado sobre las cosas, solo sobre las personas. Aurelio apareció en el umbral de la puerta. Llevaba la misma clase de ropa de siempre. Pantalón oscuro, camisa de franela, el abrigo negro que usaba desde hacía años. Tenía más canas, más arrugas alrededor de los ojos, pero la postura era la misma, erguida, quieta, como alguien que aprendió a no moverse más de lo necesario para no gastar energía que podría necesitar después. Se miraron desde la distancia por un momento, que duró demasiado. Ninguno de los dos saludó primero. Fue Clara quien caminó hacia él, porque siempre había sido ella la que daba el primer paso. Eso tampoco había cambiado. «Buenos días», dijo ella. Él asintió. Le hizo un gesto hacia la puerta para que entrara. La cocina estaba limpia pero fría. Había una cafetera sobre la hornalla, 2 tazas sobre la mesa, como si él hubiera sabido exactamente cuándo iba a llegar, o como si siempre tuviera 2 tazas listas por costumbre y por orgullo. Se sentaron. Clara sacó una carpeta de su bolso. Tenía los números que Valentina le había dado, más algunos que ella misma había investigado por su cuenta, llamadas discretas a personas que conocía en el sector, un par de consultas con el contador de la cooperativa donde trabajaba,
Había llegado preparada, porque esa era su manera de entrar a los lugares difíciles, con información, con orden, con algo concreto que poner sobre la mesa, para no tener que hablar de lo que no tenía nombre. Aurelio miró la carpeta, pero no la abrió. Dijo que ya sabía los números. Clara respondió que si los sabía, entonces también sabía que el tiempo que le quedaba antes de que el banco ejecutara la garantía era menos de 3 meses. Él no respondió. Tomó su café. Clara lo observó y pensó que ese silencio era exactamente el mismo de siempre, que en 20 años ese hombre no había aprendido que el silencio no resuelve nada, que a veces hay que hablar aunque duela, aunque cueste, aunque uno no sepa bien por dónde empezar. Le explicó lo que había pensado. Tenía ahorros, no muchos, pero suficientes para cubrir la cuota vencida y comprar tiempo. A cambio, necesitaba participar en la administración de la granja, no como empleada, no como exesposa que hace un favor, como socia temporal con derecho a revisar las cuentas, proponer ajustes y tomar decisiones sobre los gastos. Aurelio la escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, pasó un rato largo antes de que él dijera algo. Lo que dijo fue ¿por qué? Clara lo miró directo. Porque Valentina ama esta tierra, dijo, y no voy a dejar que la pierda por orgullo. Aurelio apretó la mandíbula. Ese gesto que Clara reconocía también, el que hacía cuando algo le llegaba adentro y no quería que se notara. Después de otro silencio, asintió una sola vez. Eso fue todo el acuerdo. Sin papeles firmados, sin abogados, sin palabras extras. Un asentimiento. Como siempre había funcionado entre ellos, con la misma economía de gestos que en los buenos tiempos fue suficiente y en los malos tiempos resultó fatal. Clara empezó a trabajar en la granja esa misma semana. Se instaló en el cuarto de huéspedes de la casa principal porque era lo más práctico. La casa era grande, había espacio y el pueblo quedaba a 40 minutos de camino, demasiado para ir y volver todos los días. Pidió licencia en la cooperativa. Su jefa, que era una mujer inteligente y discreta, no hizo preguntas. Le concedió 30 días con posibilidad de extensión. Los peones la miraron con curiosidad cuando llegó. Algunos la recordaban de antes, otros eran nuevos, y simplemente veían a una mujer que aparecía de pronto con una carpeta y empezaba a hacerle preguntas al patrón. Aurelio los puso a todos en su lugar con una frase corta el primer día. Ella decide sobre los números, dijo, y nadie preguntó más. Clara revisó los libros de contabilidad con una mezcla de concentración profesional y tristeza personal. El desorden no era catastrófico. Aurelio no había malgastado el dinero en cosas absurdas. Había tomado algunas decisiones de inversión equivocadas. Había confiado demasiado en una temporada buena que no llegó. Había postergado pagos creyendo que el siguiente ciclo los cubriría. Errores clásicos de alguien que sabe mucho de tierra y ganado, pero que nunca quiso aprender a mirar los números con la frialdad que los números exigen. Era salvable. Eso lo supo en el tercer día de revisión. Era difícil, pero salvable, y esa certeza le generó algo inesperado. No alivio exactamente, sino algo más parecido a un propósito. Una razón para estar ahí que iba más allá de Valentina, aunque Clara todavía no estaba lista para reconocer eso en voz alta, ni siquiera para sí misma. Lo que sí notó en esos primeros días fue que Aurelio la miraba diferente, no con la calidez de antes, pero tampoco con la distancia calculada que había esperado. La miraba con algo que se parecía a la atención, como si estuviera viendo a alguien que creía conocer y descubriera de pronto que hay capas que nunca había explorado. Eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que hizo que esa semana fuera más complicada de lo que Clara había previsto. El cuarto de huéspedes tenía una ventana que daba al corral principal. Clara se despertaba antes del amanecer con el sonido del ganado, ese sonido grave y constante que había aprendido a ignorar cuando vivía ahí y que ahora, después de tantos años, le resultaba extrañamente reconfortante. Se levantaba temprano, preparaba café antes de que Aurelio bajara, no porque quisiera tener ese gesto con él, sino porque necesitaba tener algo en las manos cuando él apareciera en la cocina. Algo concreto que hacer para no tener que enfrentar el silencio de frente desde el primer minuto del día. Aurelio llegaba puntual, siempre a las 5:15. Se servía el café sin comentar que ella lo había preparado. Tomaba 2 tazas de pie, mirando por la ventana hacia los corrales.
Después salía, y Clara se quedaba sola en la cocina con los libros de contabilidad y la sensación rara de estar adentro de una vida que ya no era suya. La dinámica entre ellos era cortés y extraña. Hablaban cuando era necesario, sobre los gastos, sobre los proveedores, sobre el calendario de ventas del ganado. Aurelio respondía a sus preguntas con precisión, nunca evasivo, nunca hostil, pero tampoco cercano, como si hubiera decidido que podían trabajar juntos siempre y cuando mantuvieran una distancia emocional que ninguno de los dos nombrara directamente. Clara lo aceptó. Era lo más razonable. Era lo más seguro. Una tarde, sin embargo, algo rompió esa dinámica. Clara estaba revisando facturas en la mesa de la cocina cuando escuchó voces afuera. Salió a ver qué pasaba y encontró a uno de los peones más jóvenes discutiendo con un proveedor de forraje que había llegado sin avisar a reclamar un pago atrasado. El proveedor hablaba fuerte. El peón, que tenía a lo sumo 20 años, no sabía cómo manejar la situación y estaba retrocediendo visiblemente. Aurelio estaba en el fondo del campo y no se había enterado todavía. Clara caminó hasta el portón principal. Le preguntó al proveedor su nombre. Él se lo dio, sorprendido de que fuera ella quien se acercara. Clara fue adentro, buscó en los libros la factura correspondiente, calculó el monto exacto con los intereses de mora que correspondían según el contrato, volvió a salir y le ofreció al proveedor un cheque postdatado a 10 días con el monto correcto más una compensación razonable por la demora. El hombre la miró. Miró el cheque. Dijo que estaba bien y se fue. Todo el proceso duró menos de 15 minutos. Aurelio llegó cuando el camión del proveedor ya se alejaba por el camino de tierra. El peón joven le contó lo que había pasado. Aurelio miró a Clara desde lejos. Ella estaba volviendo a entrar a la casa. Él no dijo nada, pero esa noche, en la cena, que era otra rutina que habían establecido sin discutirla, comer juntos en silencio porque era lo práctico, Aurelio dijo de pronto: «¿Manejaste bien lo de esta tarde?» Clara levantó la vista de su plato. Era la primera vez en días que él decía algo que no tenía que ver directamente con los números de la granja. Lo miró por un segundo. Después volvió a su plato y dijo: «Era lo que correspondía hacer». Aurelio asintió. Siguieron comiendo en silencio. Pero ese silencio era levemente distinto al de los días anteriores. Tenía una textura diferente, menos rígida. Y Clara lo notó aunque no quisiera notarlo. Valentina llamó ese fin de semana. Preguntó cómo iba todo. Clara le dijo que la situación financiera era manejable y que estaban trabajando en el orden de los pagos. Valentina preguntó entonces cómo estaba su padre. Clara dudó un momento antes de responder. «Está bien», dijo. «Igual que siempre». Valentina se quedó callada un segundo y después dijo: «¿Y tú, mamá?» Clara sonrió sin querer. «Estoy bien», repitió. Valentina no insistió, pero en el tono de su pregunta había algo que Clara reconoció. La misma intuición que Valentina había tenido desde niña, esa capacidad de ver lo que estaba debajo de lo que se decía. Eso lo había sacado de ella, pensó Clara, o quizás de los dos. El domingo por la tarde, mientras Clara revisaba proyecciones de venta para el siguiente trimestre, Aurelio entró a la sala y se sentó en el sillón frente a ella. No trajo nada. No dijo nada al principio. Solo se sentó. Clara siguió trabajando. Después de un rato largo, él habló. Dijo que cuando ella se fue, los primeros meses creyó que se le iba a pasar, que era una de esas cosas que el trabajo cura con el tiempo. Clara dejó el lápiz sobre la mesa. Lo miró. Él seguía mirando hacia la ventana. Siguió hablando despacio. Dijo que no se le pasó, que aprendió a vivir con ello, que no es lo mismo, que hay una diferencia enorme entre superar algo y simplemente acostumbrarse a su ausencia. Clara no respondió de inmediato. Dejó que las palabras se asentaran en el aire de la sala. Después dijo: «Yo también aprendí a vivir con ello». Aurelio la miró entonces. Por primera vez en todos esos días, la miró de verdad. No con la atención funcional de quien trabaja con alguien, sino con esa mirada que Clara recordaba de los primeros años. Directa, sin filtros. Después se levantó y salió de la sala sin decir nada más. Clara se quedó mirando la puerta por donde él había salido. Tomó el lápiz de nuevo. Intentó volver a los números, pero los números no le decían nada esa tarde. Lo único que escuchaba era el eco de esa conversación corta y enorme al mismo tiempo.
y la pregunta que había vivido callada dentro de ella durante años comenzaba a hacerse más ruidosa que nunca. La segunda semana en la granja trajo consigo una lluvia constante que convirtió el suelo en barro profundo y dificultó todos los trabajos del campo. Los peones trabajaban igual, porque el ganado no espera y el pasto no se cuida solo. Pero todo era más lento, más pesado, más difícil. Clara los veía desde la ventana de la cocina mientras tomaba el primer café del día y pensaba que había algo honesto en ese tipo de trabajo, algo que no admite excusas. La lluvia cae y uno trabaja igual. Los animales tienen hambre y uno los alimenta igual. No hay reunión que reprogramar. No hay tarea que delegar para otro día. Esa lógica brutal de la tierra era algo que Clara había olvidado un poco en sus años de trabajo en la cooperativa. Recordarla le generaba una mezcla de respeto y nostalgia. Aurelio pasaba los días mojado hasta los huesos sin quejarse. Llegaba a la casa al mediodía, con las botas cubiertas de barro y el abrigo empapado. Se cambiaba. Comía, volvía a salir. Clara había dejado de sorprenderse por esa resistencia física. Era parte de quién era él, siempre lo había sido. Lo que sí la sorprendió fue verlo una tarde ayudar a un ternero recién nacido que había quedado separado de su madre en el barro cerca del cerco. Aurelio se metió hasta las rodillas en el lodazal sin dudar. Levantó al animal con los brazos. Lo cargó hasta el corral cubierto. Lo dejó junto a la madre, con una delicadeza que contrastaba con todo lo áspero que él proyectaba habitualmente. Clara lo vio desde el portón del corral. Él no sabía que ella estaba ahí. Eso hacía que la escena fuera más real todavía, porque cuando Aurelio creía que nadie lo miraba, se permitía ser de otra manera. Más suave, más presente. Esa versión de él era la que Clara había buscado durante años en su matrimonio, sin encontrarla con suficiente frecuencia. La que aparecía en destellos breves y luego se escondía de nuevo detrás del muro del silencio y el orgullo. Esa noche Clara le preguntó en la cena cómo estaba el ternero. Aurelio la miró con una expresión que por un momento fue casi de sorpresa, como si no esperara que ella hubiera visto eso. «Bien», dijo. La madre lo aceptó. Clara asintió. Siguieron comiendo. Pero algo en la atmósfera de esa cena fue diferente a las anteriores. Menos tensa, más parecida a lo que alguna vez fue normal entre ellos. El jueves de esa semana, llegó un hombre al que Clara no reconoció. Llegó en un coche grande, bien vestido, con la actitud de quien está acostumbrado a que los demás lo esperen. Se presentó como representante de una empresa que estaba comprando tierras en la zona para un proyecto de desarrollo agropecuario a gran escala. Quería hablar con el dueño de la propiedad sobre una posible oferta de compra. Aurelio lo atendió en el porche. Clara estaba adentro, pero dejó la puerta entreabierta porque algo en la presencia de ese hombre le generó una alerta inmediata. Escuchó la conversación. El hombre habló de cifras importantes, de una oferta que, según dijo, sería muy superior al valor de mercado actual de la propiedad. Dijo que sabía que la granja estaba atravesando dificultades financieras. Lo dijo con la suavidad calculada de quien quiere parecer comprensivo, pero en realidad está aprovechando una vulnerabilidad. Aurelio escuchó en silencio. Cuando el hombre terminó, dijo que lo pensaría. El hombre dejó una tarjeta y se fue. Clara salió al porche cuando el coche se alejaba. Aurelio tenía la tarjeta en la mano y la miraba con una expresión que ella no supo leer bien. Le preguntó si estaba considerando vender. Él no respondió de inmediato. Dijo que la oferta era real y que el dinero resolvería todos los problemas de golpe. Clara sintió algo apretar en su pecho. Le dijo que entendía la lógica, que los números de la oferta probablemente eran suficientes para saldar las deudas y quedar con algo encima, pero que esa tierra había sido de la familia de él por 3 generaciones, que Valentina había crecido en esa tierra, que venderla en el momento de mayor presión nunca es la misma decisión que venderla en un momento de fuerza. Aurelio la miró. Dijo, «¿Y entonces qué propones?» Clara le dijo que le diera 2 semanas más, que si en 2 semanas el plan de reestructuración que ella estaba armando no mostraba resultados concretos, discutirían la venta con calma y sin orgullo de por medio. Aurelio tardó en responder. Miró la tarjeta una vez más. La guardó en el bolsillo del abrigo. «Bien», dijo, 2 semanas. Y entró a la casa. Clara se quedó en el porche un momento, bajo la lluvia fina,
2 semanas era poco tiempo, pero era el tiempo que había. Y ella no era de esas personas que se quedan quietas esperando que las cosas mejoren solas. Esa noche trabajó hasta pasada la medianoche, reorganizando las proyecciones, reduciendo gastos en rubros que no eran urgentes, identificando cuáles cabezas de ganado vender primero para generar liquidez sin comprometer el núcleo productivo. Era un trabajo minucioso y silencioso, el tipo de trabajo que nadie ve, pero que sostiene todo lo demás. A las 12:30, escuchó pasos en el corredor. Se detuvieron frente a la puerta de la sala donde ella trabajaba. Hubo una pausa. Después los pasos siguieron hacia la cocina. Escuchó el sonido de la cafetera. Un momento después, Aurelio entró con 2 tazas. Puso una frente a ella sin decir nada. Se sentó en el sillón con la suya y miró los papeles sobre la mesa. «¿Cuánto falta?», preguntó. Clara levantó la vista. «Unas horas más», dijo. Él asintió y se quedó ahí, en silencio, mientras ella terminaba de trabajar. Eso, más que cualquier palabra que pudiera haber dicho, fue lo más cercano a una disculpa que Aurelio Montero supo dar en toda su vida. Al terminar la primera quincena, Clara tenía sobre la mesa un plan concreto. No era un milagro. Era un documento de 12 páginas con números reales, proyecciones conservadoras y 3 escenarios posibles según cómo respondiera el mercado de ganado en los próximos meses. Lo había construido noche a noche, con la meticulosidad que caracterizaba todo lo que ella hacía cuando le importaba de verdad. Se lo presentó a Aurelio una mañana, después del desayuno, cuando los peones ya habían salido al campo y la casa estaba en silencio. Él leyó cada página despacio, sin apuro, haciendo preguntas puntuales que demostraban que entendía lo que estaba leyendo. Clara respondió cada una con datos precisos. Fue una conversación diferente a todas las que habían tenido hasta entonces. No había en ella nada de la tensión emocional que cargaban casi todas sus interacciones. Era pura sustancia. 2 personas que saben de lo que hablan, hablando de lo que saben. Y en esa extraña neutralidad, Clara encontró algo que no esperaba. Una comodidad, una fluidez. El recuerdo de por qué, en algún momento muy lejano, hablar con Aurelio le había resultado estimulante. Él terminó de leer. Puso las páginas sobre la mesa con cuidado. Dijo que el plan era sólido, que había cosas que él no habría visto solo. Clara asintió sin agregar nada. Aurelio entonces dijo algo más. Dijo que había cometido errores en los últimos 2 años, que no supo reconocerlos a tiempo, que esa era su costumbre y que no se le escapa que eso tiene un costo. Clara lo miró. Era la primera vez que ella escuchaba algo así salir de la boca de ese hombre. No en el matrimonio. No en la separación. Nunca. Lo dijo sin dramatismo, sin buscar reacción, como un hecho que simplemente reconocía en voz alta, porque era verdad y porque ya no tenía sentido callarlo. Clara respondió con la misma calma. Dijo que los errores de la granja eran reparables, que había otros que tardaron más en reconocerse y que costaron más. Lo dijo sin acusación en la voz, solo como un dato. Aurelio la miró, asintió una vez. Y en ese asentimiento había algo que Clara no supo si llamar aceptación o rendición, o simplemente madurez llegando tarde, pero llegando. Comenzaron a ejecutar el plan esa misma semana. Vendieron 12 cabezas de ganado a un precio razonable que Clara había negociado por teléfono con un comprador de la región al que conocía por su trabajo en la cooperativa. Eso generó liquidez suficiente para pagar la cuota vencida del banco y 2 cuotas adelantadas. También renegociaron con 2 proveedores los plazos de pago pendiente. Clara llevó esas negociaciones ella misma. Aurelio la acompañó a las reuniones, pero dejó que fuera ella quien hablara. No porque él no pudiera, sino porque tuvo la inteligencia de reconocer que en ese terreno ella era mejor. Eso también era nuevo. El Aurelio que Clara recordaba no habría cedido ese espacio con tanta facilidad. Un sábado por la tarde, mientras Clara ordenaba los papeles de la semana en la sala, Valentina llegó de sorpresa. Había tomado el autobús de la ciudad sin avisar. Traía una bolsa con empanadas que había comprado en el pueblo. Entró a la casa con esa energía que siempre tenía, radiante, directa, con algo de su madre en la organización mental y algo de su padre en la seguridad física. Clara la abrazó largo. Aurelio apareció desde el fondo del corredor y Valentina fue hacia él con la misma naturalidad.
Lo abrazó también. Él le dio una palmada en la espalda, torpe y genuina a la vez. Los tres comieron las empanadas en la cocina. Valentina habló de sus estudios, de un proyecto de tesis que estaba diseñando sobre gestión de recursos hídricos en granjas pequeñas. Preguntó sobre el plan de reestructuración. Clara le explicó los puntos principales. Aurelio agregó detalles del lado operativo. Y por un momento, los tres funcionaron como una unidad, como algo que tenía sentido. Valentina los miró a los dos en algún momento de esa sobremesa, con una expresión que Clara no supo descifrar del todo. Una mezcla de alivio y de algo más antiguo. Como si estuviera viendo algo que había esperado ver durante mucho tiempo, sin creer que llegaría. Esa noche, después de que Valentina se fue de vuelta al pueblo para tomar el último autobús, la casa quedó en un silencio diferente al de los días anteriores. Más lleno. Aurelio lavó los platos sin que nadie se lo pidiera. Clara los secó y los guardó. Trabajaron juntos en ese pequeño ritual doméstico, sin decir nada. Cuando terminaron, Aurelio dijo buenas noches y subió al cuarto. Clara apagó la luz de la cocina. Se quedó un momento apoyada en el marco de la puerta. Pensó en Valentina, en la expresión que había tenido en la sobremesa. Pensó en lo que significaría para ella ver a sus padres en la misma cocina, lavando platos, hablando de proyecciones y de novillos y de proveedores, como si los años de distancia fueran solo un paréntesis. Y pensó, con una honestidad que le costó, que quizás no solo para Valentina significaba algo. Esa noche tardó mucho en dormirse, y cuando por fin lo hizo, soñó con el amanecer sobre las montañas, con el cielo naranja que se veía desde la ventana de la cocina, con ese olor a tierra y a lluvia reciente que ningún lugar en el que había vivido después supo reproducir. La tercera semana trajo consigo algo que Clara no había previsto en ninguna de sus proyecciones. Una calma, no la calma falsa de los primeros días, cuando ambos eran cuidadosos y formales, como dos desconocidos que comparten un espacio, sino algo más parecido a la calma real, a la que viene cuando el esfuerzo se asienta y las cosas comienzan a tomar forma. Los números mejoraban despacio pero con claridad. Los proveedores habían respondido bien a las renegociaciones. El banco había confirmado la aceptación de los pagos adelantados y había cerrado el proceso de ejecución de garantía. La granja seguía siendo de Aurelio. Eso era lo más importante. Clara lo vio en su cara cuando llegó la confirmación escrita del banco. No celebró, no dijo nada. Pero algo en su postura cambió levemente, como si un peso invisible que había estado cargando durante meses se hubiera movido un poco hacia un lado. Clara entendió ese gesto mejor que cualquier discurso. También comprendió en ese momento que había algo en ese hombre que nunca había dejado de entender. Eso la inquietó de maneras que prefirió no examinar con demasiado detalle. Una mañana temprano, mientras el amanecer todavía era una promesa en el horizonte, Clara salió al porche con su café. El frío era seco y claro. El cielo comenzaba a ponerse rosado sobre las montañas. Escuchó pasos detrás suyo y sintió que Aurelio se detenía a su lado. Él también traía su taza. Se quedaron los dos mirando el amanecer sin decir nada por un tiempo largo. No era un silencio incómodo. Era de esos silencios que solo se pueden tener con alguien a quien se conoce profundamente. Aurelio habló primero. Dijo que había pensado mucho en lo que ella le había dicho semanas atrás, sobre los errores que cuestan más. Clara no respondió de inmediato. Esperó. Él continuó. Dijo que cuando ella se fue, él se convenció de que el problema había sido externo. Las deudas, la sequía, el vecino con el conflicto de límites, que la vida los había puesto en una situación difícil y que por eso todo se rompió, que así lo había contado para adentro durante años. Clara giró levemente la cabeza para mirarlo. Él seguía mirando el horizonte. Dijo que con el tiempo, muy despacio, fue entendiendo que esa versión era cómoda, pero no era honesta, que las circunstancias difíciles habían existido, pero que él había elegido enfrentarlas solo. Había elegido el silencio como respuesta. Había elegido protegerla de maneras que ella nunca le pidió y que en realidad la excluían, y que esas elecciones las había hecho él, no la sequía, no las deudas. Él. Clara escuchó todo eso sin interrumpirlo. Cuando él terminó, tomó un sorbo de café. Después dijo, yo también pude haber empujado más, haber insistido más. En algún punto me rendí antes de que todo se terminara.
Y eso también fue mío. Aurelio la miró entonces. Ninguno de los dos dijo nada más por un rato. El sol terminó de salir sobre las montañas. Los peones empezaron a llegar. El día comenzó con su ruido habitual, pero algo entre ellos había cambiado en ese porche, en esa media hora quieta antes del amanecer. Algo que no tenía nombre todavía, pero que ambos podían sentir. Esa tarde, Clara revisaba papeles en la sala cuando sonó su teléfono. Era su hermana Lucía. Le preguntó cómo iba todo. Clara le dijo que bien. Lucía hizo una pausa y luego preguntó, ¿cuándo vuelves? Clara miró por la ventana hacia el corral. Vio a Aurelio al fondo, hablando con uno de los peones, señalando algo en el cerco que había que reparar. La pregunta de Lucía quedó flotando en el aire. Clara dijo que todavía no sabía, que el trabajo no había terminado. Lucía dijo que entendía, pero su tono decía que entendía más de lo que Clara le estaba diciendo. Esa noche en la cena, Aurelio preguntó cuándo pensaba que el plan estaría completamente encaminado. Clara dijo que en 2 o 3 semanas más, los números deberían estar estables y ella podría retomar su trabajo en la cooperativa. Aurelio asintió. Siguió comiendo. Clara también. Pero esa pregunta y esa respuesta los dejaron a los dos en un silencio diferente a todos los anteriores. Era el silencio de algo que se acerca y que ninguno de los dos estaba seguro de querer nombrar todavía, porque nombrar las cosas las hace reales, y lo real exige decisiones. Fue un accidente pequeño lo que cambió el ritmo de todo. Un jueves por la tarde, mientras Clara revisaba el cerco del potrero norte, junto a uno de los peones mayores, resbaló en el barro y se torció el tobillo. No fue grave, pero dolía y la dejó coja por unos días. El peón la ayudó a volver a la casa. Aurelio estaba adentro cuando entraron. La vio cojear y sin decir una palabra le indicó que se sentara en la silla junto a la mesa de la cocina. Fue a buscar hielo. Le revisó el tobillo con manos que Clara no esperaba que fueran tan cuidadosas. Preguntó si podía apoyar. Ella apoyó despacio. Él dijo que no parecía fractura, que había que mantenerlo elevado esa tarde. Clara dijo que tenía trabajo pendiente. Aurelio la miró con una expresión que no admitía negociación y dijo que el trabajo podía esperar 3 horas. Clara no discutió. Se quedó con el tobillo apoyado en la silla que él acercó. Aurelio preparó té, cosa que Clara no lo había visto hacer nunca en todos los años de matrimonio, y se lo dejó en la mesa. Después se sentó frente a ella y abrió uno de los libros de cuentas como si fuera a revisar algo. Pero Clara notó que en realidad no estaba leyendo. Estaba ahí, simplemente ahí, acompañando. Y eso, ese gesto pequeño y doméstico de quedarse, de no salir corriendo al campo con la excusa del trabajo, de permitirse estar presente sin una razón práctica visible, fue algo que Clara guardó sin comentarlo. Por la noche, el tobillo siguió molestando. Clara bajó despacio las escaleras para ir a buscar agua a la cocina. La casa estaba oscura y en silencio. Pensó que Aurelio ya dormía. Cuando llegó a la cocina, encontró la luz encendida y a él sentado a la mesa con un vaso de leche y el aspecto de quien no ha podido dormir. Se miraron. Clara dijo que no podía dormir por el dolor. Él se levantó y sacó algo de un cajón. Un vendaje elástico. Lo enrolló alrededor del tobillo de ella con precisión y sin apuro. Clara lo observó desde arriba. Las manos de Aurelio eran grandes y ásperas por el trabajo, pero en ese momento se movían con una delicadeza que no encajaba con la imagen que la gente tenía de él. Cuando terminó, ella dijo gracias. Él asintió. Clara se quedó en la silla un momento. Aurelio volvió a su vaso de leche. Después dijo, sin mirarla, que a veces en las noches todavía escuchaba a Valentina en la casa. Pasos en el corredor, la puerta de su cuarto. Clara lo miró. Él continuó despacio. Que los primeros años después de que ellas se fueron, esa casa era un lugar que no sabía cómo habitar. Que los espacios vacíos duelen de una manera que no tiene nombre preciso. Clara asintió despacio. Dijo que ella también había tardado mucho en acostumbrarse al silencio de la casa de su hermana. Que a veces en los primeros meses se levantaba en la madrugada y por un segundo, antes de estar completamente despierta, olvidaba que no estaba ahí. Y cuando recordaba, había algo que se rompía de nuevo cada vez. Aurelio la escuchó. Esa era otra cosa nueva. En el matrimonio él escuchaba lo justo,
lo suficiente para responder, pero no escuchaba de la manera en que lo estaba haciendo ahora, con el cuerpo quieto y la atención completa, como si lo que ella decía fuera lo único importante en ese momento. Hablaron hasta la 1 de la madrugada, no sobre el plan financiero, no sobre el ganado ni los proveedores. Hablaron de Valentina de niña, de cosas graciosas que recordaban, de un viaje que habían hecho juntos cuando Valentina tenía 4 años y que salió todo mal, pero que de alguna manera había sido uno de los mejores fines de semana de sus vidas, de cosas que no habían vuelto a mencionar en años. Cuando Clara finalmente dijo que tenía que intentar dormir, se levantó con cuidado. El tobillo todavía dolía, pero menos. Aurelio se levantó también. En el momento en que ella pasó junto a él en el espacio estrecho entre la mesa y la pared, sus brazos se rozaron. Ninguno de los dos se apartó de inmediato. Fue una fracción de segundo, menos que eso. Pero en esa fracción de segundo pasó algo que los dos sintieron y que ninguno de los dos supo qué hacer con ello. Clara siguió hacia la escalera. Aurelio se quedó en la cocina. «Buenas noches», dijo ella desde el corredor. «Buenas noches», respondió él. Clara subió despacio, se acostó, miró el techo y pensó que las cosas más complicadas de la vida no llegan anunciadas. Llegan en una cocina a la 1 de la madrugada, con un tobillo vendado y un vaso de leche a medio tomar sobre la mesa. Al día siguiente todo fue normal por fuera. Clara bajó a las 5:30. Aurelio ya estaba con su café mirando los corrales. Se saludaron, hablaron del día de trabajo. Nada en su comportamiento delató lo de la noche anterior. Esa era la habilidad de ambos: seguir adelante, funcionar, no dejar que lo interior interrumpiera lo exterior. Pero Clara notó que algo se había movido en el equilibrio de la casa. No sabía si eso era bueno o peligroso. Probablemente las dos cosas. El tobillo mejoró en 2 días. Clara volvió a trabajar con normalidad. Pero la conversación de esa noche había dejado algo en el aire que no se disipaba. Una presencia nueva, como cuando se abre una ventana en un cuarto que estuvo cerrado mucho tiempo y el aire entra y cambia todo, aunque uno no pueda señalar exactamente qué cambió. Aurelio empezó a hablar más. No mucho, no de golpe, sino en incrementos pequeños que Clara notaba porque los conocía demasiado bien. Una frase en la cena que antes no habría dicho. Una pregunta sobre su trabajo en la cooperativa que antes no habría hecho. Un comentario sobre Valentina que antes habría guardado para sí mismo, como si algo en él se estuviera desbloqueando con lentitud, sin anunciarlo. Clara correspondía a esas aperturas con cuidado, sin empujar, sin interpretar más de lo que él decía. Aprendida por años de haber empujado demasiado y haber recibido el muro de vuelta, ahora sabía esperar, sabía dejar espacio, sabía que con Aurelio la prisa rompía todo. Un viernes por la tarde, llegó el hombre del coche grande de nuevo, el representante de la empresa compradora. Esta vez no avisó tampoco. Simplemente apareció en el portón con una sonrisa de vendedor y una nueva cifra en papel que, según dijo, era la oferta final y definitiva. Aurelio salió a recibirlo. Clara se quedó adentro, pero observó por la ventana. Vio cómo Aurelio leía el papel, cómo lo doblaba, cómo se lo devolvía al hombre. Vio al hombre gesticular, insistir, señalar el papel doblado, como si la cifra escrita ahí pudiera convencer por sí sola si se miraba el tiempo suficiente. Vio a Aurelio negar con la cabeza, una vez, sin drama, sin explicaciones. El hombre volvió a hablar. Aurelio levantó una mano en un gesto que en él significaba que la conversación había terminado. El hombre entendió. Se fue. Aurelio entró a la casa. Clara estaba en la sala. Él pasó por el corredor. Se detuvo en la puerta de la sala y dijo sin entrar: «Les dije que no». Clara lo miró. «¿Por qué?», preguntó. Él la miró. Dijo: «Porque aquí nació Valentina. Porque aquí está enterrado mi padre. Porque esto no se vende cuando uno está contra la pared. Se vende si algún día uno elige venderlo, no antes». Y salió hacia la cocina. Clara se quedó mirando la puerta vacía. Esa respuesta era la más larga explicación que Aurelio le había dado por una decisión en toda su vida. Y en esa explicación corta y directa, había más emoción real que en muchos discursos que ella había escuchado de otras personas. Esa noche Clara llamó a Lucía, le contó del hombre de la empresa, le contó que Aurelio había rechazado la oferta. Lucía escuchó todo y al final preguntó:
¿Y tú qué sientes? Clara tardó en responder. Después dijo que no estaba segura de saberlo todavía. Lucía dijo, eso ya es una respuesta, Clara. Cuando uno no sabe lo que siente, es porque siente algo que no sabe cómo manejar. Clara no respondió a eso. Dijo buenas noches y colgó. Se quedó sentada en el borde de la cama con el teléfono en la mano. La ventana daba al corral y afuera estaba completamente oscuro. Pero ella escuchaba los sonidos de la noche rural. El viento en el pasto, un animal moviéndose, el crujido de los postes de madera. Todos esos sonidos que formaban parte de un idioma que su cuerpo reconocía, aunque sus palabras ya no supieran nombrarlo. Bajó a buscar agua. Aurelio estaba en la cocina de nuevo, esta vez con una taza de café, aunque era tarde para café. La miró cuando ella entró. Ella lo miró. Ninguno de los dos dijo nada por un momento. Después Aurelio dijo, «Sé que queda poco tiempo antes de que termines lo que viniste a hacer». Clara asintió. Él continuó. Dijo que cuando ella se fuera, la granja iba a seguir siendo la misma en los papeles, pero que no iba a ser lo mismo. Clara lo miró directo. Quería entender exactamente qué estaba diciendo. Quería y al mismo tiempo no quería, porque entender significaba tener que responder, y no sabía todavía qué respuesta tenía para darle. Faltaba una semana para que Clara cumpliera el plazo que se había dado a sí misma. Los números de la granja estaban en orden. El banco había mandado una carta confirmando que el estado del crédito era normal. Los proveedores estaban al día. La proyección para el siguiente trimestre era positiva. Desde el punto de vista de la tarea que había venido a realizar, el trabajo estaba hecho, pero Clara se encontraba aplazando cosas pequeñas, revisando papeles que ya estaban revisados, haciendo llamadas que podrían haber esperado. Y en los momentos en que era honesta consigo misma, sabía exactamente por qué. Una tarde, mientras caminaba por el límite del potrero del norte revisando el estado del cerco, se detuvo en el mismo punto donde había resbalado semanas atrás. El barro estaba seco ahora. La tierra más firme. Miró hacia la casa desde ahí. La distancia. El tejado rojo. El humo saliendo de la chimenea, porque el frío seguía siendo intenso. La pila de leña junto al lateral. Y tuvo un pensamiento claro y perturbador al mismo tiempo. Ese lugar se sentía como casa. Todavía, después de todos los años. Después de todo el dolor. Esa tierra seguía reconociéndola, y ella seguía reconociéndola a ella. Eso no era lo mismo que quedarse. No era tan simple, pero tampoco era algo que pudiera ignorar como si fuera un dato menor. Valentina llamó esa tarde. Preguntó cómo estaban los números. Clara le explicó. Valentina dijo que era un gran trabajo, que estaba orgullosa. Luego preguntó si ya había decidido cuándo volvía. Clara dijo que en unos días. Valentina fue directa, como siempre. Preguntó, ¿y cómo están las cosas con papá? Clara salió al porche para tener más privacidad, aunque no había nadie cerca. Le dijo a Valentina que las cosas estaban bien, que habían podido trabajar juntos sin problemas. Valentina dijo que eso no era lo que le preguntaba. Clara sonrió sin querer. Le dijo a su hija que era muy observadora. Valentina dijo que eso lo heredó de alguien. Clara le preguntó qué pensaba ella. Valentina tardó un momento. Luego dijo que pensaba que sus padres eran dos personas buenas que tomaron decisiones en momentos de mucho cansancio, que las decisiones tomadas con cansancio no siempre son las definitivas. Clara escuchó eso en silencio. Después le dijo a su hija que la quería mucho. Valentina dijo que lo sabía y que también quería a su padre, que eso no era un secreto ni una presión, solo un hecho. Cortaron la llamada. Clara se quedó un rato en el porche mirando el campo. Esa noche Aurelio llegó a cenar más tarde de lo habitual. Traía cara de cansancio profundo. Se sentó. Comió en silencio. Clara no lo presionó. Cuando terminaron, él le preguntó si podía ayudarlo con algo. Dijo que en el galpón de herramientas había un problema con la organización de algunos registros viejos de mantenimiento que nunca habían sido digitalizados y que si algún día quisiera revisarlos en el futuro, era mejor tenerlos ordenados. Era una excusa transparente, y los dos lo sabían. Pero Clara dijo que sí. Fueron juntos al galpón. Era un espacio grande. Olía a aceite y a madera vieja. Había cajas con papeles acumulados durante décadas. Se pusieron a revisarlas sentados en el suelo, separando lo que tenía valor de lo que podía descartarse. Fue un trabajo lento y lleno de pequeños descubrimientos. Recibos viejos,
fotos de cuando la granja era más pequeña, un cuaderno de notas del padre de Aurelio con su letra apretada y vertical. Aurelio lo abrió y lo miró en silencio por un momento largo. Clara no dijo nada. Él cerró el cuaderno y lo puso aparte con cuidado. Siguieron trabajando. En un momento Clara encontró una fotografía. La reconoció de inmediato, aunque hacía más de 20 años que no la veía. Era de su boda. Los dos jóvenes en el patio de la casa de los padres de Aurelio. Ella con el vestido de su prima. Él con esa expresión suavizada que ella recordaba. La miró un momento. Se la pasó a Aurelio sin decir nada. Él la tomó. La miró. Estuvo un tiempo largo con ella en la mano. Luego la puso sobre el cuaderno del padre, junto a las cosas para guardar. Clara observó ese gesto y entendió sin palabras que para él esa foto no era un recuerdo que se descartaba, que era algo que pertenecía al mismo lugar que el cuaderno de su padre. A las cosas que se preservan aunque duelan. Salieron del galpón pasada la medianoche. El frío de la noche era intenso y el cielo estaba lleno de estrellas. Caminaron juntos hacia la casa. En el porche, antes de entrar, Aurelio se detuvo. Clara también se detuvo. Él la miró. Dijo su nombre. Solo eso, Clara, sin agregar nada más. Pero en ese nombre estaba todo lo que él no sabía todavía cómo decir con oraciones completas. Y Clara lo escuchó. Lo escuchó todo. Clara entró a la casa sin responder, no porque no tuviera respuesta, sino porque entendió que lo que acababa de pasar en ese porche era demasiado frágil para tocarlo de frente, que había momentos en que las palabras ayudan y momentos en que las palabras rompen lo que apenas está tomando forma. Esa noche fue a dormir con la cabeza llena y no pudo descansar bien. A las 4 de la mañana estaba despierta mirando el techo, pensando, no con la angustia de quien no sabe qué quiere, sino con la dificultad de quien empieza a saber lo que quiere y todavía no sabe si puede permitírselo, porque querer algo no es suficiente. Ella lo sabía. Ya había querido a Aurelio antes. Había querido que funcionara. Había querido que él abriera la puerta, y en esos querer había puesto años de su vida y una parte de sí misma que nunca recuperó del todo. ¿Podía volver a ese lugar? ¿Debería? ¿Era sabiduría o era miedo lo que la frenaba? No encontró respuestas esa madrugada, pero tampoco las buscó con desesperación. Las dejó estar, porque también había aprendido que algunas respuestas necesitan tiempo para subir a la superficie. Al día siguiente, todo continuó con normalidad aparente. Clara terminó de revisar los últimos documentos pendientes. Preparó un resumen ejecutivo del estado financiero de la granja para dejarle a Aurelio. Algo claro, ordenado, con instrucciones paso a paso para los siguientes 3 meses. Lo hizo con el mismo cuidado que ponía en todo, no porque fuera su obligación, sino porque quería que lo que ella había construido en esas semanas durara más allá de su presencia. A media mañana, llegó una visita inesperada. Una vecina, doña Rosario, que vivía en la propiedad del otro lado del camino principal. Una mujer de unos 70 años, seria y directa, que había conocido a Aurelio desde que era niño. Traía una olla con sopa que había preparado porque, según dijo, hacía frío, y los hombres solos en el campo nunca comen bien. La invitaron a pasar. Doña Rosario entró, miró a Clara y sin ningún preámbulo dijo: «Así que eres tú». Clara no supo bien qué responder. Doña Rosario la estudió un momento y luego dijo que Aurelio nunca había hablado de ella, pero que eso no significaba que no pensara en ella, que hay hombres que guardan todo adentro y que el silencio de esos hombres no debe confundirse con indiferencia. Clara escuchó eso con calma. Dijo que lo sabía. Doña Rosario asintió. Tomó el té que le ofrecieron. Habló un rato sobre el clima y el estado de los campos de la región. Después se fue con la misma eficiencia con que había llegado. Aurelio, que había escuchado parte de la conversación desde el corredor, apareció cuando doña Rosario se fue. Tenía una expresión levemente incómoda. Clara lo miró con una pequeña sonrisa. Él dijo que doña Rosario opinaba sobre todo sin que nadie se lo pidiera. Clara dijo que le parecía una mujer muy honesta. Aurelio la miró. Después, con un tono levemente diferente al que usaba habitualmente, preguntó si lo que doña Rosario había dicho la había molestado. Clara consideró la pregunta un momento. Dijo que no. Que al contrario. Aurelio no respondió a eso, pero tampoco cambió de tema. Se quedó parado en el umbral de la cocina
mirándola como si quisiera decir algo más y no encontrara el camino. Clara decidió ayudarlo. Le preguntó directamente: «¿Qué quieres decirme, Aurelio?». Él tomó aire. Dijo que no era bueno con las palabras, que lo sabía, que siempre lo había sabido, aunque nunca lo hubiera reconocido en voz alta durante el matrimonio, que cuando las cosas se ponían difíciles, él se cerraba, que eso había dañado lo que tenían y que si pudiera volver atrás, habría elegido diferente. Clara lo escuchó hasta el final. Después dijo que el pasado no se puede cambiar, pero que eso no significa que sea el único tiempo que importa. Aurelio la miró con esa atención nueva que había desarrollado en las últimas semanas, como si estuviera aprendiendo a escuchar de verdad, con retraso pero con genuinidad. Le preguntó qué quería decir con eso. Clara le dijo que no lo sabía todavía con certeza, que necesitaba tiempo para pensar, que había cosas que no se resuelven en un mes, aunque ese mes haya cambiado mucho. Él asintió. Dijo que entendía, y en ese entender, en esa aceptación sin presión, Clara vio algo que no había visto antes en él, o quizás sí había estado ahí siempre, pero cubierto por demasiadas capas de orgullo y silencio para ser visible. La tarde pasó tranquila. Clara terminó el resumen ejecutivo y se lo entregó a Aurelio después de la cena. Él lo hojeó sentado en la mesa e hizo algunas preguntas. Ella respondió. Cuando terminaron, él guardó los papeles con cuidado. Le dijo que le había dado algo que no tenía precio. No se refería solo a los números. Y los dos lo sabían. Faltaban 3 días para que terminara el plazo que Clara se había dado. Esa mañana se levantó temprano como siempre y bajó a la cocina a hacer el café. Pero antes de llegar a la hornalla se detuvo en la puerta. Miró el espacio. La mesa grande de madera oscura. Las sillas. La ventana con vista al corral. El cuadro pequeño que seguía colgado en la misma pared donde siempre había estado. Una reproducción de un paisaje de montaña que ella misma había puesto ahí años atrás y que Aurelio nunca había descolgado. Eso también era una forma de decir algo sin palabras. Lo había pensado antes y lo pensó de nuevo esa mañana. Que ese cuadro seguía ahí era una decisión. Una pequeña decisión tomada todos los días durante años, sin que nadie la nombrara. Preparó el café. Cuando Aurelio bajó, ella ya estaba sentada con su taza. Él se sirvió y se sentó frente a ella. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondió ella. Tomaron el café. Afuera el amanecer llegaba despacio sobre las montañas. Ninguno habló por un rato y no hacía falta. Esa mañana, por primera vez desde que había llegado, Clara salió a trabajar al campo con los peones. No por necesidad administrativa, sino porque quería, porque había algo en esa tierra que todavía necesitaba tocar. Trabajó junto al peón más antiguo, un hombre llamado Benicio, que llevaba más de 15 años en la granja. Benicio no hizo preguntas, solo le indicó qué necesitaba hacerse en el cerco que estaban reparando y trabajaron juntos en silencio productivo. A media mañana, mientras Clara ayudaba a cargar postes, Aurelio apareció. La vio trabajando. Se detuvo un momento. Después se integró al trabajo sin decir nada. Los tres trabajaron juntos hasta el mediodía. Clara sintió el esfuerzo físico en los músculos, el frío en las manos, el barro firme bajo las botas. Y también sintió algo que hacía tiempo no sentía de esa manera. La satisfacción concreta y real de hacer algo visible con las manos, de dejar una marca en la tierra. Al almuerzo, Benicio se fue con los otros peones al galpón donde comían. Aurelio y Clara volvieron juntos hacia la casa. Caminaban despacio. El camino era corto, pero ninguno apuró el paso. Aurelio dijo que hacía mucho tiempo que no la veía trabajar así. Clara dijo que hacía mucho tiempo que no lo hacía. Él dijo que lo hacía bien. Clara lo miró de reojo y dijo que lo aprendió de alguien que trabajaba sin parar y que nunca explicaba por qué, pero que con el tiempo se entendía. Aurelio la miró. Había algo en su expresión que Clara reconoció como la versión adulta y más honesta de lo que había visto en ese patio de boda tantos años atrás. Esa capacidad de mostrarse real. Entraron a la casa. Aurelio calentó el almuerzo que había dejado preparado desde la mañana. Comieron juntos en la cocina con la puerta entreabierta para escuchar el campo. Fue una de esas comidas sencillas que se recuerdan durante mucho tiempo sin poder explicar bien por qué. Por la tarde, mientras Clara organizaba los últimos papeles,
Valentina llamó para confirmar que ese fin de semana iría a verlos. Dijo que quería estar ahí cuando Clara se fuera. Para despedirla bien, dijo, pero también, y esto lo dijo con la delicadeza que solo ella sabía usar, para ver cómo estaban las cosas antes de que todo cambiara de nuevo. Clara colgó y se quedó pensando en esa frase, antes de que todo cambiara de nuevo. Como si Valentina supiera que algo estaba por suceder, o como si lo estuviera deseando con suficiente fuerza, como para nombrarlo antes de que fuera real. Esa noche, Clara no pudo seguir evitando la pregunta que llevaba días creciendo dentro de ella. Se sentó frente a la ventana de su cuarto con una hoja de papel en blanco. Escribió 2 columnas. En una, las razones para volver al pueblo, su trabajo, su independencia construida con esfuerzo, el apartamento que era solo suyo, la vida ordenada que había armado. En la otra columna, las razones para quedarse, o al menos para no irse todavía, la tierra que seguía reconociéndola, el hombre que estaba aprendiendo a hablar después de años de silencio, la posibilidad de algo que todavía no tenía nombre claro, pero que se sentía real. Miró las 2 columnas. Los 2 lados tenían peso. Ninguno era fácil ni equivocado. Esa era la dificultad. No había una elección correcta y una incorrecta. Había 2 caminos distintos con costos y regalos diferentes, y ella tenía que elegir uno, sabiendo que el otro quedaría sin recorrer. Dobló la hoja, la guardó en el bolsillo, y decidió que antes de tomar ninguna decisión, necesitaba tener una conversación que había estado aplazando desde que llegó. A la mañana siguiente, Clara buscó a Aurelio después del desayuno. Lo encontró en el galpón, revisando el estado de una máquina que necesitaba mantenimiento. Le dijo que necesitaba hablar. Él se limpió las manos en un trapo. La miró. Dijo que bien. Salieron juntos. Caminaron hacia el potrero del norte, el mismo donde ella había trabajado el día anterior. Había algo en ese lugar abierto y silencioso que favorecía las palabras difíciles, como si el espacio grande alrededor ayudara a que las cosas pesadas ocuparan menos lugar. Clara habló primero. Le dijo que en 2 días se iba, que el trabajo estaba hecho, que la granja estaba en condiciones de seguir adelante sin su presencia física. Aurelio asintió. Ella continuó. Dijo que lo que había pasado en esas semanas había sido inesperado, que no había llegado ahí buscando nada personal, que había llegado con un objetivo claro y práctico, pero que las personas no son solo objetivos y que la vida no respeta los planes que uno hace para protegerse. Aurelio la escuchaba sin moverse. Clara le dijo que lo que sentía era real, que no lo estaba inventando ni confundiéndolo con nostalgia, que conocía la diferencia entre querer lo que fue y querer lo que podría ser, que lo que sentía en ese momento era lo segundo, pero que también tenía miedo, y que el miedo era legítimo porque ya había vivido lo que pasa cuando 2 personas se aman, pero no saben construir juntas. Aurelio no respondió de inmediato. Miró el campo un momento largo. Después se volvió hacia ella. Dijo que él también tenía miedo, que sería deshonesto decir que no, que la pregunta que él se hacía no era si había cambiado, sino si había cambiado lo suficiente, si lo que aprendió en estos años de soledad y de errores reconocidos a destiempo era suficiente para hacer las cosas de manera diferente. Dijo que no tenía certeza, que esa era una verdad incómoda, pero que prefería decirla a prometer lo que no podía garantizar. Clara lo miró durante un momento largo. Ese nivel de honestidad, esa capacidad de decir no sé si soy suficiente, en lugar de decir confía en mí que ahora todo será diferente, era algo que el Aurelio de antes nunca habría podido dar, y eso, paradójicamente, le generó más confianza que cualquier promesa. Le dijo que no buscaba garantías, que las garantías no existen, que lo que buscaba era honestidad, la voluntad de intentar diferente, y la disposición a hablar cuando las cosas se pusieran difíciles antes de cerrarse. Aurelio la miró. Dijo que eso podía intentarlo, que no podía prometer perfección, pero que podía prometer presencia. Clara asintió. Dijo que ella también tenía cosas que aprender, que había momentos en que se rindió demasiado rápido en el matrimonio, que tal vez si hubiera empujado un poco más, algunas puertas se habrían abierto antes. Aurelio negó con la cabeza despacio. Dijo que eso no era justo para ella, que la responsabilidad de comunicarse no podía recaer solo en quien quería escuchar,
que él también tendría que haber abierto esas puertas desde adentro. Clara lo escuchó. Sintió algo que se aflojaba en el pecho. No la solución, no la certeza, pero sí el comienzo de algo que parecía más honesto que lo que habían tenido antes. Le dijo que necesitaba unos días, que se iría al pueblo como estaba planeado, que necesitaba hablar con Lucía, pensar con calma, no decidir en el calor de esa conversación, porque las decisiones tomadas en el calor de las emociones a veces son generosas, pero no siempre son sabias. Aurelio dijo que entendía, dijo que esperaría, no como una presión, sino como una elección propia, que si ella decidía no volver, lo entendería también, que lo más importante para él era que ella eligiera lo que era mejor para su vida, no lo que era más cómodo para él. Clara lo miró. En sus ojos había algo que tardó en identificar. Después entendió. Era respeto, el tipo de respeto que no existía en los años del matrimonio, porque en aquel entonces él no sabía aún separar el amor del control, por más sutil que ese control hubiera sido. Volvieron caminando hacia la casa en silencio, pero era el mejor silencio que habían compartido en toda su historia juntos. El silencio de dos personas que por fin habían dicho lo más difícil y que ahora caminaban con ese peso transformado en algo diferente, algo más liviano, algo que todavía no tenía nombre, pero que se parecía, por primera vez en mucho tiempo, a la esperanza. Valentina llegó el viernes por la tarde con su bolso y su energía habitual. Encontró a sus padres en la cocina, preparando la cena juntos. No dijo nada al verlos, pero su sonrisa lo dijo todo. Cenaron los tres. Hablaron de muchas cosas. De la tesis de Valentina, de los planes para la granja en el próximo año, de un recuerdo que surgió de la nada en el medio de la cena y que los hizo reír a los tres al mismo tiempo. Esa risa fue un regalo pequeño y enorme. Después de cenar, Valentina se ofreció a lavar los platos y les dijo a sus padres con la autoridad tranquila que había desarrollado sin que nadie se la enseñara que fueran a sentarse afuera. Clara y Aurelio salieron al porche. El cielo estaba despejado y las estrellas eran muchas. Se sentaron en las dos sillas viejas que habían estado en ese porche desde siempre. No hablaron mucho. No hacía falta. El campo oscuro frente a ellos, el sonido del ganado a lo lejos, el frío limpio de la noche. Clara pensó que había lugares en el mundo que uno lleva dentro aunque no quiera, que hay pertenencias que no son de papel ni de firma, que son de otro tipo, más profundo, más difícil de deshacer. La mañana siguiente, Clara empacó sus cosas con calma, metió los papeles de trabajo en la carpeta grande, dobló la ropa, cerró el bolso, bajó las escaleras. Aurelio estaba en la cocina, Valentina todavía dormía. Aurelio le sirvió el último café de esa estadía. Se lo puso frente a ella sin decir nada. Ella lo tomó. Tomaron el café juntos. Clara lo miró. Le dijo que llamaría, que necesitaba unos días pero que llamaría. Aurelio asintió. Dijo que estaría ahí. Clara levantó el bolso. Caminó hacia la puerta. En el umbral se detuvo. Giró. Aurelio seguía en la cocina mirándola. En esa imagen, ese hombre de pelo gris y manos grandes parado en la cocina que había sido de los dos, Clara vio todas las versiones de él que había conocido. El joven seguro en la feria de ganado, el esposo que no supo abrir las puertas, el padre torpe y genuino, el hombre solo aprendiendo en silencio, y el que estaba ahí ahora. Distinto, no perfecto, pero distinto de una manera que importaba. Le dijo, cuídate. Él dijo, cuídate tú. Clara salió, caminó hasta el coche. Metió el bolso. Se sentó. Arrancó. Cuando llegó al final del camino de entrada, se detuvo un momento. Miró por el espejo retrovisor. La casa. Los corrales. El tejado rojo. El humo de la chimenea. Respiró hondo. Y siguió. El camino al pueblo tardó 40 minutos. Clara los hizo en silencio, sin música, con los pensamientos, ordenándose solos mientras el paisaje cambiaba de campo abierto a pueblo. Llegó a casa de Lucía al mediodía. Su hermana la recibió con una mirada que no necesitaba palabras. La abrazó largo en la puerta. La hizo té. Se sentaron en la cocina pequeña y ordenada de Lucía. Clara le contó todo. No los números de la granja, sino lo otro. Las conversaciones, los silencios, el porche, el galpón, la fotografía de la boda,
Lucía escuchó sin interrumpir. Cuando Clara terminó, su hermana le preguntó qué iba a hacer. Clara dijo que todavía no lo sabía con certeza, pero que sentía que esta vez la decisión no estaría basada en el miedo, ni en el cansancio, ni en la rendición, que si volvería eligiendo. Lucía la miró con esa sabiduría práctica que siempre la había caracterizado. Dijo que eso era lo único que importaba, que las decisiones tomadas desde la elección real tienen una fortaleza diferente a las tomadas desde la desesperación o la inercia. Clara asintió. Pasó el fin de semana en el pueblo. Fue a trabajar el lunes a la cooperativa. Su jefa le preguntó cómo había ido todo. Clara dijo que bien, que la situación estaba resuelta, que la granja estaba en buen camino. Su jefa le preguntó si había algo más que quisiera contarle. Clara sonrió. Dijo que todavía no. Pasaron 4 días. 4 días de trabajo, de rutina, de caminar por las calles del pueblo, de tomar café en la cocina de Lucía, de dormir en su cama del apartamento. 4 días para ver si lo que sentía en la granja era real o era el efecto de las circunstancias. La respuesta llegó en el 5.º día. No de golpe, sino como un reconocimiento tranquilo. La certeza de que hay diferencia entre estar en paz con una decisión y estar resignada a ella. Y lo que sentía era lo primero. Esa tarde, Clara tomó el teléfono. Llamó a Aurelio. Él atendió al primer tono, como si hubiera estado esperando. Le dijo que había pensado, que había ordenado sus ideas y que quería hablar más, que no tenía todo resuelto, pero que quería seguir la conversación. Aurelio dijo, ¿cuándo? Clara miró por la ventana del apartamento. El pueblo afuera, las calles, y en su pecho el campo, la tierra, el olor a lluvia reciente sobre barro. Dijo el sábado. Aurelio dijo, aquí estaré. Y en esas 3 palabras simples, sin promesas exageradas, sin drama, Clara escuchó algo que se parecía mucho a un hombre que finalmente había aprendido a abrir la puerta desde adentro. El sábado llegó con un cielo despejado y un frío seco que anunciaba que el invierno no había terminado, aunque la luz de la mañana sugiriera lo contrario. Clara salió del pueblo antes de las 7. Manejó los 40 minutos con la ventana un poco abierta. El aire del campo entró desde antes de llegar. Ese olor a tierra y a pasto y a mañana rural que ninguna ciudad sabía reproducir. Cuando giró en el camino de entrada a la granja, lo encontró diferente. No diferente en las cosas grandes, diferente en algo pequeño que tardó un segundo en identificar. Los bordes del camino estaban recortados. El pasto que había invadido la huella en las últimas semanas había sido cortado. Los postes inclinados que ella había notado el primer día estaban derechos. Alguien había trabajado en eso. Sabía quién. Estacionó frente a la casa. Bajó. El frío le golpeó la cara. Aurelio apareció en el umbral del porche. Llevaba la ropa de siempre, pero se había afeitado. Ese detalle pequeño y simple dijo más de lo que él habría podido explicar con palabras. Se miraron desde la distancia por un momento. Clara caminó hacia él. Aurelio bajó los 2 escalones del porche. Se encontraron a mitad del camino. «Buenos días», dijo ella. «Buenos días», respondió él. Y en esa repetición del saludo más simple que existe, hubo algo que ninguno de los dos necesitó señalar, porque ya no era el saludo cuidadoso de los primeros días. Era el saludo de 2 personas que se conocen de verdad y que han decidido, con toda la información disponible y con los ojos abiertos, seguir conociéndose. Entraron a la cocina. Aurelio tenía café hecho y pan recién horneado. Clara lo miró con una expresión levemente sorprendida. Él dijo que doña Rosario le había dejado la masa el día anterior y que le había explicado cómo hacerlo, que le había tomado 3 intentos. Clara se sentó y tomó un pedazo de pan. ¿Estaba bien? No perfecto, pero genuino. Le dijo que estaba bueno. Él se sentó frente a ella y dijo que la práctica ayuda. Esa mañana hablaron durante horas, no de la granja, no de los números. Hablaron de lo que querían para adelante. No con promesas grandiosas, con cosas concretas y pequeñas. Clara dijo que no podía dejar su trabajo de golpe, que necesitaba mantener su independencia económica, que eso no era desconfianza, era simplemente quién era ella y cómo necesitaba pararse en el mundo. Aurelio dijo que lo entendía, que no le pedía que se rindiera a nada, que la granja podía funcionar con ella, viniendo los fines de semana
mientras encontraban la manera de integrar las cosas de forma que tuviera sentido para los dos. Que no había urgencia de resolverlo todo de golpe, que habían perdido mucho tiempo en el pasado por apurar decisiones o por no tomarlas, que esta vez podían ir despacio. Clara lo miró. En ese hombre que estaba frente a ella, de pelo gris y cara afeitada y pan horneado con 3 intentos, reconoció algo que había buscado mucho tiempo. No la perfección, no la garantía, sino la voluntad honesta de intentar diferente. Eso era suficiente para empezar. Valentina llegó al mediodía con empanadas y una botella de vino que abrieron en el almuerzo, aunque era temprano para vino. Se sentaron los 3 en la mesa grande de la cocina. Comieron y hablaron con esa ligereza que solo tienen las conversaciones cuando el peso de lo no dicho ya no está. Valentina en algún momento tomó la mano de su madre sobre la mesa, después la de su padre. Los 3 se miraron. No hubo palabras para ese momento. No las necesitó. Por la tarde, mientras Valentina dormía una siesta en su cuarto de siempre, Clara y Aurelio salieron al campo. Caminaron por el límite del Potrero Norte, el mismo camino que habían hecho juntos otras veces en estas semanas. El suelo estaba firme, el frío seguía ahí, pero la luz era buena. Clara llevaba los baldes vacíos porque había que llevar agua al bebedero del sector este. Aurelio llevó los suyos también. Trabajaron juntos sin hablar mucho. Era un trabajo simple y físico y necesario, como todos los trabajos de la tierra. En algún punto del recorrido, Aurelio se detuvo. Clara también. Él miró el campo que tenía adelante. La tierra extensa, los cerros al fondo, el cielo sin nubes. Dijo en voz baja que había algo que nunca le había dicho. Clara lo miró. Él tardó un momento. Después dijo que la noche en que ella le anunció que se iba, cuando se quedó mirando el café en la taza y ella se fue, no fue indiferencia lo que sintió. Fue pánico. El tipo de pánico que no sabe cómo moverse. Y que lo que salió fue orgullo. Porque el orgullo era lo único que sabía usar en ese momento. Que si pudiera volver a esa mañana, diría otra cosa. Clara lo escuchó. Preguntó qué diría. Aurelio la miró directo. Dijo que le pediría que se quedara. No con orgullo, sin condiciones. Solo eso. Que se quedara. Clara sintió algo moverse adentro. Algo viejo y real. Lo miró un momento largo. Después dijo en voz tranquila, «Aquí estoy». Aurelio asintió. No dijo nada más. Tomó el balde y siguió caminando. Clara lo siguió. Caminaron juntos por el borde del potrero, mientras el sol bajaba sobre los cerros y el campo se ponía dorado de esa manera específica del atardecer rural que ninguna ciudad puede imitar. No había certeza absoluta de lo que vendría. No había garantías escritas. Había 2 personas que se habían amado, que se habían perdido, que habían cometido errores propios y distintos, y que ahora, con más años y más honestidad y menos orgullo de por medio, elegían volver a mirarse, no como los que fueron, sino como los que habían llegado a ser después de todo lo que el tiempo y el dolor y la distancia les habían enseñado. Esa tarde, cuando Valentina se despertó y los vio volver del campo juntos con los baldes vacíos y barro en las botas, sonrió sin decir nada. No hacía falta decir nada. Algunas cosas se ven, y lo que ella vio en ese atardecer, en la manera en que sus padres caminaban juntos por el camino de tierra hacia la casa, era algo que había esperado ver durante muchos años, sin estar segura de que alguna vez llegaría. La historia de Clara y Aurelio no terminó con una promesa perfecta. Terminó, o mejor dicho, continuó con algo más real que eso. Con 2 personas eligiendo, con los ojos abiertos y el corazón honesto, caminar en la... Isabela no esperaba que aquella mañana fuera diferente a todas las demás.